Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del nervio vestíbulo-coclear, el octavo nervio craneal o octavo par craneal, hablando acerca de su origen, trayecto y dónde terminan o cuáles serían estas vías centrales, pues de estas porciones, tanto de la porción vestibular como de la porción cóclea. Si bien es un nervio de sencilla descripción, entonces vamos a empezar con las generalidades, que esto pues ya lo hemos visto inclusive en los videos de oído interno. Hay que recordar que en el oído interno pues tenemos dos partes bien diferenciadas, ¿no? Lo que sería la porción del vestíbulo, que pues básicamente se va a encargar de lo que sería el equilibrio, y la porción coclear, que se corresponde a la cóclea, el cual pues va a estar encargada principalmente de la audición. Por lo tanto, podemos decir que el nervio vestíbulo coclear es un nervio de tipo sensitivo y sensitivo especial, porque estas dos aferencias sensitivas son dadas a través de células especializadas. Por lo tanto, pues es una sensibilidad de tipo especial. Bien, vamos a comenzar a hablar acerca del aparato coclear, o bueno, de la audición, cómo es que ésta se produce y a partir de ahí cómo llega al sistema nervioso central. Bien, la transmisión del sonido pues se da por una conversión de ondas acústicas a ondas o a impulsos eléctricos. Esto haciendo que las ondas sonoras pasen a través del conducto auditivo externo, hagan vibrar la membrana timpánica, pero nosotros sabemos que el martillo, el mango del martillo está adherido a la membrana timpánica, por lo tanto, algún movimiento que sufra la membrana timpánica, consecuentemente lo va a sufrir el martillo, que este se encuentra unido al yunque y este a su vez al estribo. Si ustedes recordarán, en el oído medio encontrábamos dos músculos que se insertaban en estos huesos. Teníamos el músculo tensor del tímpano, también denominado como músculo del martillo, que tomaba inserción en este huesecillo, y también el músculo del estribo, que pues tomaba inserción en ese hueso, inervados respectivamente por el trigémino y por el facial. A veces cuando nosotros vamos a una fiesta o algún tipo de bar o antro y que la música está muy fuerte, la... se produce una contracción refleja, haciendo que se tensen los músculos y por lo tanto haciendo que haya una menor vibración de estas estructuras. Es por eso que cuando salimos justamente de esa fiesta o de algo por el estilo, donde haya mucho ruido o un ruido muy fuerte, nos sentimos como sordos, pero es meramente el reflejo que producen esa contracción refleja de los músculos. Pero bien, la base del estribo sabemos que está apoyada en la ventana oval, separada por una membrana, pero la vibración que genera la base del estribo se va a transmitir por medio de la perilinfa, que ya lo describimos también en el video de oído interno, que la perilinfa es ese líquido que se va a encontrar en el laberinto óseo y que dentro de ese líquido o inmerso en el líquido vamos a encontrar el laberinto membranoso, y adentro del laberinto membranoso encontraríamos la endolinfa. Pero bueno, la perilinfa transmite esas vibraciones y por lo tanto deforma las rampas que se producen en, en el conducto coclear, principalmente la membrana vestibular. Dependiendo también mucho, dependiendo de la frecuencia del sonido, a veces los sonidos muy altos van a quedar al principio y los sonidos con frecuencia muy baja al final. Por lo tanto, la transmisión o bueno, la vibración
genera una deformidad en la membrana vestibular, lo que consecuentemente hace que se deforme una estructura que forma parte del órgano de Corti, que se le llama membrana tectoria. Y esta membrana tectoria, que más adelante se las pongo, hace que se produzca un movimiento de unas células ciliadas, específicamente los cilios de esas células. Y es lo que ya provoca la despolarización de las mismas células, pero también el impulso se va a seguir hacia abajo a la membrana basilar, llegando así a lo que sería la rampa timpánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sonido llega primeramente a la rampa vestibular, pasa todo, bueno, siempre y cuando dependiendo de lo que es la frecuencia. Tenemos el punto donde se conectan ambas rampas, que se conoce como helicotrema, y vuelve a regresar el impulso por la rampa timpánica, llegando a la ventana redonda, que es en donde encontraríamos a lo que se le conoce como la membrana timpánica secundaria. Esto de manera general. Y así es como se produciría en primera instancia el impulso, la transmisión del sonido hacia el órgano principal de la audición. Tenemos la rampa vestibular, rampa timpánica. Aquí pues básicamente lo mismo, tenemos las dos rampas, vestibular y timpánica, en el punto donde se unen, denominado helicotrema. Y recuerden que ya el laberinto membranoso a nivel de la cóclea se va a formar otro conducto, que sería el conducto coclear, ¿ok? Dispuesto entre ambas rampas y que las van a estar separando a través de las membranas vestibular superiormente, o también denominado membrana de Reisner, e inferiormente por lo que sería la membrana basilar. Lateralmente pues encontraríamos al ligamento espiral y medialmente pues la lámina espiral y la convergencia de ambas membranas, determinando así pues este conducto intermedio. Es el que nos va a importar porque dentro de este conducto vamos a encontrar el órgano principal de la audición, también denominado como órgano de Corti. Bien, este se va a ubicar en el conducto en la porción inferior, apoyado sobre la membrana basilar y ubicado medialmente a lo que sería el conducto. Ya describimos cuáles son, cómo se delimita: por arriba por la membrana vestibular, abajo membrana basilar, lateralmente por el ligamento espiral. Pero lo que nos importa es esta zona de aquí, el órgano de Corti, ya que aquí se va a producir, o podemos decir que es el origen de la porción coclear, del nervio vestíbulo coclear. Bien, para eso hay que hablar rápidamente del tipo de células que encontramos aquí, o bueno, de las estructuras que conformarían este órgano auditivo. Pues tenemos células ciliares y células de sostén. Las células ciliares, pues encontraríamos las células ciliares internas, que realmente solo se describe una capa de ellas, una fila, perdón, de estas células, y la capa de células ciliares externas, que se disponen en filas de 3 o 4. Por ejemplo, en esta imagen pues nos muestran la de 3. Pero bueno, se les denomina ciliares o células ciliadas porque en su vértice o en su ápice encontramos los cilios. También lo pueden encontrar como estereocilios, que van a estar en contacto con esta masa gelatinosa que se le denomina membrana tectoria. Que justamente es lo que yo les comentaba. Si me regreso a la imagen de acá, la vibración o la transmisión de la vibración a través de la rampa vestibular incide sobre la membrana vestibular, y la membrana vestibular obviamente pues va a transmitir la vibración hacia la membrana tectoria, haciendo que ésta pues produzca un movimiento, y que al momento de que se mueva la membrana tectoria también se van a mover los cilios de las células. Esto va a hacer que al movimiento se abran microporos que permitan la entrada de iones, y es lo que básicamente despolariza a la célula y a través de las fibras nerviosas lleguen al ganglio espiral. Bien,
También tenemos las células de sostén, que pues bueno, nada se las voy a comentar, que son células que dan apoyo, por eso sostén o sustentaculares, y de las cuales pues tenemos las células del borde que se encuentran medialmente, tenemos las células falángicas, también denominadas de Deiters, que sería su epónimo, y encontramos internas y externas. Tenemos la célula de los pilares, internas y externas también. Estas pues básicamente apoyan a las células ciliares. Y más lateral encontramos otros dos tipos de células, estas alargadas que se le conocen como células de Hansen y otras en forma cuboidal como las células del borde que se le conocen como células de Claudio. Pero pues bueno, células más, células menos. Ahora si hacemos este otro zoom, pues básicamente nos encontraríamos con esto. Los cilios cuando se mueven a través de la membrana tectoria por medio de una vibración van a generar la apertura de microporos, se despolariza la célula y esto a su vez pues lleva la información aferente hacia pues lo que sería pues, la transmisión central, vaya. Pero si ustedes se fijan, también vamos a encontrar fibras eferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan a esas células. Las fibras eferentes van a provenir principalmente de los núcleos olivares superiores del lado contrario y también de los núcleos periolivares del puente. ¿Esto para qué? Pues bueno, es una función de tipo inhibitoria que pues va a hacer que no estimule la propagación aferente, que más adelante se los explico y que justamente tiene un nombre en específico. Pero bueno, aquí justamente se comenzaría la vía del nervio de los nervios cocleares. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el esquema general. Tenemos nuestra cóclea, el órgano de la audición, de Corti, que es en donde empezaría. Y si se fijan aquí, las bolitas pues representan los núcleos o los somas neuronales, donde suelen hacer relevo o donde suele estar la sinapsis. Entonces en la cóclea, pues ¿qué núcleo, qué soma neuronal encontraríamos ahí? Pues recuerden que encontramos los ganglios espirales, ubicados dentro del conducto espiral o también llamado conducto de Rosenthal. Ahí haría, bueno, no haría su primer relevo porque es la primera neurona, sería la neurona de primer orden. Su prolongación que se dirige hacia el órgano de Corti y su otra prolongación que se dirige hacia los núcleos cocleares. Por lo tanto es una neurona bipolar. Bien, entonces a nivel de lo que sería el puente y la porción más superior del bulbo, encontraríamos los núcleos cocleares, en número de 2 de cada lado, y que se relacionan con los pedúnculos cerebelosos. Ventralmente al pedúnculo cerebeloso medio encontraríamos al núcleo ventral y posterior o dorsalmente al pedúnculo cerebeloso encontraríamos el núcleo coclear dorsal, que ahí está, núcleo coclear ventral por delante y núcleo coclear dorsal por detrás. A partir de aquí, de estos núcleos cocleares se van a dirigir hacia o van a tomar una vía ascendente, porque el destino final de estas fibras es en corteza, para que se haga consciente la audición. Entonces llegan al nivel del puente, en la porción más superior, a los núcleos olivares superiores. Ahí está, núcleo olivar superior. Oye, pero me vas a decir, oye, pero yo veo que realmente hay unas fibras que suben o ascienden homolateralmente o del mismo lado, pero hay otras que decusan hacia el otro lado. Pues efectivamente, el grupo de fibras que cruzan contralateralmente se les denomina, o bueno, la porción donde decusan se le denomina como cuerpo trapezoide. Justamente para hacer que haya una conexión entre ambos núcleos olivares superiores del mismo lado, o bueno, del mismo lado
de la cóclea de la que se está produciendo la vía. Esto es importante porque al final de cuentas llegan a ambos lados. Pero que ustedes me dirán, ¿qué es más corto, el camino directo o el que tiene varias curvas? Pues el directo, ¿no? Entonces es más rápido, o la fibra que es homolateral llega más rápido al núcleo olivar superior del mismo lado que del lado contrario. Esto es importante porque entre ambos núcleos reconocen qué fibra o qué fibra llega primero al núcleo, y por lo tanto esto ayuda a determinar en dónde se produce el sonido. Si bien hay unos animales muy especializados que pueden reconocer o tienen varios grados de reconocimiento de dónde se produce un sonido, pero también en los humanos tenemos esa pequeña habilidad. Por ejemplo, cuando estamos escuchando música con los audífonos o un ASMR, se nota de dónde viene más el sonido de un audífono o de otro. Básicamente estos núcleos olivares superiores ayudan a ese aspecto. Y también a otro que ahorita les voy a comentar. Una vez haciendo sinapsis en el núcleo olivar superior, ascienden como el lemnisco lateral. Ya vamos a describir varios, como el lemnisco espinal, el lemnisco medial, pero en este caso el lemnisco lateral se corresponde a la audición. El lemnisco lateral va a llegar a nivel del mesencéfalo, justamente a nivel de los colículos inferiores, donde justamente van a hacer sinapsis ahí, en el colículo inferior. De aquí, a través del brazo del colículo inferior, van a llegar al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Pues a la porción más posterior, que sería al cuerpo geniculado medial. Bien, ahora sí, del cuerpo geniculado medial atraviesa toda la sustancia blanca de los hemisferios para llegar a la corteza auditiva primaria, que esta donde la encontramos, pues en el giro temporal superior. Y si somos muy específicos, en el giro temporal superior, en la cara superior, encontramos unos giros transversos, que se les conoce como giros transversos de Heschel, que sería el área auditiva primaria. Lo que les comentaba, el haz olivococlear de Rasmussen. Este haz se produce a nivel de las olivas superiores. Es aquí donde se genera la sensibilidad o la inervación eferente, hacia la cóclea para ese impulso inhibitorio. También de los núcleos periolivares. Por lo tanto, en vez de que ascienda, a partir de aquí vuelve a descender y se dirige hacia el órgano de Corti, a las células ciliadas, para hacer su inhibición de la despolarización. Por lo tanto, tanto del mismo lado como del lado contrario formarían el haz olivococlear de Rasmussen. Y ya a nivel de corteza, pues lo que les comentaba, giro temporal superior, encontraríamos el área auditiva primaria, y que inclusive en libros de fisiología la parte más anterior se corresponde a la conciencia de frecuencias bajas, y la parte más posterior a frecuencia alta, y todo lo que lo está rodeando, aquí se le denomina área de asociación, y que bueno, se confunde o se correspondería a la misma que el área de Wernicke. Pero no hay que confundir, el área de Wernicke no es solo de asociación auditiva, sino de muchas más sensibilidades. Muy bien. Eso sería con respecto a la transmisión central de la porción coclear del octavo par craneal. Ahora vamos a hablar acerca de la vestibular, que ya dijimos que es lo del equilibrio. En esta vamos a encontrar las células especializadas en tres lugares: en el sáculo y en el utrículo, que es donde se le denomina como máculas, y en las ampollas de los conductos semicirculares.
Dentro de estas ampollas, estas células especializadas van a formar una especie de cresta, por eso se les denomina como cresta ampolla, y es a partir de la endolinfa que el movimiento de las masas gelatinosas que muevan los propios estereocilios de las células pilosas va a suceder el mismo mecanismo que lo que pasa en la cóclea, va a permitir la apertura de poros que permiten la entrada de iones y eso a su vez la despolarización, pero pues bueno, va a depender del tipo de movimiento. Lo que yo les decía, el utrículo y el sáculo básicamente en movimientos o aceleraciones lineales, en cambio las ampollas en aceleraciones angulares. Sería pues básicamente la diferencia entre estas dos porciones. Muy bien. Ya una vez se provoca la estimulación, tenemos pues las fibras, el nervio que se conectan a las células pilosas y a partir de ahí pues ya propiamente la vía central de la porción vestibular del octavo par craneal. Muy bien. También a través de una neurona bipolar que encontraríamos en el ganglio vestibular o su epónimo de Scarpa, pues tiene pues, sus dos porciones, ¿no? La porción que va hacia las células pilosas, que pues, ya sea del utrículo, de la mácula del utrículo, del sáculo o de las crestas ampulares, y pues su otra porción, que es la que llegaría al tronco encefálico, sería la neurona de primer orden. A partir de ahí, dentro de lo que sería el tronco encefálico, a nivel del puente y del bulbo raquídeo alto, encontraríamos al complejo vestibular, que se conforma por 4 subnúcleos. ¿Cuáles serían esos 4? Pues muy sencillo. Superior, o su epónimo de Becquerel, medial, o su epónimo de Schwalbe, lateral, o de Deiders, e inferior, o de Roller, o Royer, quién sabe cómo se pronuncia. Pero serían los subnúcleos. Podemos encontrar otros que se describen en muy pocos libros, como por ejemplo hay uno que se describe que está entre el medial y el lateral, que es el núcleo de Lewandowski, pero pues bueno, eso no se mencionan todos, sino estos serían los principales. Los 4 núcleos vestibulares, superior, medial, lateral e inferior. Bien, vamos a hablar primeramente del superior y del medial. Si ustedes se fijan, las fibras que salen de esos núcleos se dirigen hacia arriba a través del fascículo longitudinal medial ascendente. Pero una cosa es que van a pasar del lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras van a ser contralaterales al núcleo donde se originaron. ¿Para qué? Para llegar principalmente a estos núcleos que ayudan al movimiento de los ojos, que respectivamente son el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal. Bien, ¿esto para qué? Pues bueno, esto ayuda para la coordinación tanto de movimientos oculares como de unos movimientos cefálicos que ahorita vamos a hablar, ya que tiene mayor participación el núcleo medial. Igualmente, vean, núcleo superior y medial toman la vía del fascículo longitudinal medial ascendente, pero también el núcleo medial tiene una prolongación o manda fibras bilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Tanto del mismo lado como del lado contrario hacia la médula espinal, específicamente a la porción cervical. ¿Y esto para qué? Pues para ayudar a coordinar movimientos posturales de la cabeza y del cuello. ¿Y cómo se le llama al tracto, a este fascículo por donde descienden estas fibras? Pues también fascículo longitudinal medial, pero en este caso pues va a ser el descendente. En cambio el de arriba pues sería el ascendente. ¿Por qué? Pues por la dirección que tienen estas fibras. Bien,
Si hablamos ahora del núcleo lateral o de Deiders, este, si ustedes se fijan, se proyecta del mismo lado y desciende hacia la médula espinal a través del tracto vestíbulo espinal. Este tracto ya inclusive lo vamos a mencionar en médula espinal, en lo que serían las vías descendentes. La principal función, una de las funciones que se le atribuye a este tracto vestíbulo espinal, es básicamente coordinar respuestas posturales a la gravedad, y otra cosa es que ayuda a los músculos extensores e inhibe a los músculos flexores. Ya esto tiene que ver un poco con lo de las posturas de corticación, de cerebración, tiene un poco que ver o tiene relación en ello. Pero bueno, entonces volvemos a recapitular un poco. Superior, núcleo superior y medial actúan en los núcleos culomotor, coclear y abducens del lado contrario a través del fascículo longitudinal medial ascendente, pero también el medial puede mandar unas fibras bilaterales hacia la médula espinal, la porción cervical, para movimientos de cuello y cabeza. El núcleo lateral se dirige hacia abajo a través del tracto vestíbulo espinal lateral para comentar lo que ya les dije, movimientos posturales en respuesta a gravedad. Y ya por último tendríamos el núcleo inferior, o también llamado descendente de Roller. Este núcleo inferior, al igual que el núcleo medial, se proyecta bilateralmente. ¿Qué quiere decir esto? Ipsilateral y contralateralmente, para descender hacia lo que sería la médula espinal cervical. ¿A través de dónde? Pues del mismo, del fascículo longitudinal medial descendente. También esto ayuda a movimientos de cuello y cabeza, pero también a través del tracto del núcleo inferior, o las fibras que salen del núcleo inferior, se dirigen hacia el cerebelo para coordinar movimientos de equilibrio. Por lo tanto, si bien la sensibilidad vestibular tiene más relación en la coordinación con otros núcleos o con otras partes que no sean corteza, como lo vemos en los núcleos de diferentes pares craneales, en médula espinal y en cerebelo. Y esto quiere decir que no haya aferencias hacia tálamo y eso a su vez hacia lo que sería la corteza. Pues sí, realmente hay una pequeña cantidad de axones que se dirigen hacia el tálamo, y estas a su vez llegan a la corteza somatosensitiva, donde pues se podría dar una apreciación consciente del equilibrio y la posición de la cabeza. Serían estas pequeñas fibras que tendrían su llegada hasta corteza, que aquí en la imagen pues no se ve, ¿verdad? Simplemente se las estoy describiendo. Y bueno, con esto acabaríamos la descripción de este par craneal. Si bien es sencilla la descripción, simplemente habrá que recordar a lo mejor los epónimos de los núcleos vestibulares, pero en sí pues los trayectos yo considero que son pues de sencillo aprendizaje. Si tienen alguna duda, comentario, corrección al video o cualquier cosa que quieran decirme, por favor ponerlo en los comentarios. Igualmente no olviden dejar su like, compartir el video, y pues sin nada más que decir, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.